Hola amigos, ¿qué tal? En este video vamos a aprender cómo ver las cámaras de seguridad de la marca Dahua desde nuestro computador, desde nuestro PC. Ok, para eso necesitamos instalar un programa, una herramienta que nos va a permitir poder visualizar nuestro equipo remotamente. Ojo, deben tener claro que ya el equipo debe estar configurado. En este caso vamos a utilizar un NVR o NVR. Ya debe estar totalmente configurado y conectado directamente a internet. Ok, entonces para eso vamos a instalar la aplicación que les dije anteriormente, la Smart PCS, y para eso vamos a descargarla desde nuestro explorador de internet. Ustedes en el buscador, el que ustedes quieran, en este caso estamos utilizando Google, escribimos Smart PCS, está acá, y escogemos la primera opción que nos dice aquí, que es directamente de Dahua Wiki. Le damos clic, acá le damos clic, ok, y aquí lo descargó, entonces vamos a abrirlo, clic derecho, extraemos, y damos doble clic, vamos a ejecutarlo. De la aceptación, damos clic en sí. Vamos a cerrar esto que ya no nos sirve. Ojo, deben tener claro el número de serie del equipo, porque si no lo tienen no van a poder conectarse a él. Entonces presionamos acá donde dice que hemos leído y estamos de acuerdo, presionamos el siguiente y por último en install. Le damos clic acá y presionamos en finish. Aquí vamos a crear una contraseña. Tiene que organizar sesión. Ahora confirmamos. Y si desean que automáticamente se inicie sesión la aplicación para que no estén escribiéndolo, lo pueden hacer. De lo contrario, lo dejan así como está. En este caso yo lo voy a dejar así. Presionamos en Next. Acá le colocan una respuesta de seguridad en caso de que se pierdan la contraseña y la pueden recuperar. Ojo, pero esta es la contraseña de la aplicación como tal, no la contraseña del DVR o NVR. Entonces aquí en modo de prueba vamos a colocarle estas respuestas y presionamos en Finish. Ok, cerramos acá un momento y ahora vamos a presionar acá donde dice Add. Acá presionamos. ¿Qué datos vamos a colocarle aquí? Vamos a colocarle aquí, en este caso vamos a colocarle que es un NVR. Ustedes pueden colocarle NVR local, NVR en casa, lo que ustedes deseen. Y en esta opción, si quieren verlo localmente, si está en la misma red donde ustedes están, lo dejan aquí así en la IP y averiguan la dirección IP del DVR o el NVR. Para eso pueden utilizar la herramienta que es Config Tool. Utilizan esta herramienta. Bueno, acá en la descripción del video les voy a dejar el link para que la descarguen. Igual pueden buscarlo así tal cual está, Config Tool Dahua, y la descargan. También la instalan. Él les va a mostrar ahí los dispositivos que estén en línea, obviamente conectados a la misma red, y miran cuál es la dirección IP y la ubican acá. Bueno, como este no es el caso, vamos a utilizarlo acá desde el número serial y vamos a colocarle acá el número de serie del equipo. ¿Cómo lo encuentran? Pueden mirar la etiqueta del dispositivo o desde la app, de la aplicación en el teléfono pueden mirar el serial del equipo, o también pueden buscarlo directamente en la información del dispositivo desde una pantalla que tenga conectada al DVR o NVR en este caso. Ok, acá pegamos el número de serie del equipo, le colocamos el nombre de usuario, en este caso el admin, y la contraseña. Por último presionamos en añadir. Listo, él acá nos debe aparecer el bombillito en verde y que nos diga en línea. Si no nos dice que está en línea, puede que tengamos algún error, sea con el nombre de usuario o la contraseña, o también puede ser el número serial o todo. Deben verificar cada una de esta información para que corroboren que sí es verdadera. Ok, ¿cómo hacemos entonces para ver ahora el video de las cámaras? Nos desplazamos acá donde dice más, presionamos Live View y damos clic acá en el NVR, en este caso que le coloque ese nombre, y aquí están las cámaras. Se le dan doble clic acá donde está el nombre del equipo y ahí le va a mostrar los videos de las cámaras. Bueno, y de este modo ya se pueden conectar remotamente desde cualquier parte. Obviamente debe tener internet, el DVR o el NVR y el computador que van a utilizar para ver las cámaras. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Dale like, suscríbete y comparte este video.